¿Qué tal, amigos? Vamos a hablar ahora qué es la diferencia de los dos pactos. ¿Por qué no podemos, cuando explicamos acerca de los pactos, por qué no podemos hablar igual del pacto en el Antiguo Testamento que del Nuevo Testamento? Los pactos son diferentes y actúan diferente y son diferentes en cuanto a lo que nos afecta a nosotros. En primer lugar, el primer pacto era contingente a la obediencia de los hombres. El primer pacto se hizo con Israel. El pacto está registrado en el libro de Génesis, el capítulo 15, donde le dice Dios a Abraham: lleva un cordero, una cabra y un becerro y un palomo y pártelos por la mitad. Entonces Dios camina por en medio de la mitad de estos animales. En la antigüedad eso se hacía cuando entre dos personas hacían un pacto, dando a entender que si no acontecía eso, les estaban dispuestos a pagar las mismas consecuencias que los animales que estaban partidos a la mitad. Entonces ahí miramos que Dios estableció un pacto con Israel, y ese pacto era contingente o condicional, con la condición de que Israel hiciera conforme a lo que acordaron. De esta manera, entonces, por eso es que en el libro de Deuteronomio, el capítulo 28, acerca de las bendiciones, dice: y estas bendiciones llegarán a ti y te alcanzarán si hicieres lo que la palabra de Dios te dijera, pero también estas maldiciones te llegarán y te alcanzarán si no lo haces. ¿Por qué? Porque era contingente o era condicional. Tenía una condición de que el hombre tenía que obedecer, y las bendiciones venían por la obediencia del hombre. Es por eso que Israel fue llevado después a Babilonia, porque no entendió, porque no obedeció. Entonces el juicio del pacto caía sobre Israel, y cayó sobre Israel, y hasta la fecha está sobre Israel. ¿Por qué? Porque no recibió al Mesías. Dice en Juan 1:12, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todo el que le recibió, el que cree en su nombre, le ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y es por eso que Israel todavía está bajo esa condenación, y es por eso que va a venir la gran tribulación sobre Israel, primordialmente por haber rechazado al Mesías, porque todavía están sobre el primer pacto. Ahora, ¿qué es la justificación o el segundo pacto? El segundo pacto es en Jesucristo, y está basado no en la obediencia humana, no en tu obediencia, sino en la obediencia de Jesucristo, y su obediencia entonces es pasada a ti delante de Dios. Y no es por lo que tú haces o por tu obediencia, sino por la obediencia de Jesucristo. Es por eso que la iglesia, a todos los que son pretribulación, se cree que la iglesia no va a estar en la tribulación. ¿Por qué? Porque la iglesia ya pagó el peso de su pecado. No es necesario traerlos a juicio, y el peso del pecado de la iglesia quedó clavado en la cruz del Calvario. ¿Qué es ser justificados? Ser justificados es haber pasado posicionalmente de que el peso de tu pecado estuviera sobre tu cabeza. El peso de tu pecado pasó a la cabeza de Jesucristo. Entonces, posicionalmente, tú has sido justificado. Y el peso de tu pecado ya no está sobre ti, sino sobre Jesucristo. Eso es estar justificado posicionalmente, no santificado. La santificación se adquiere a través de la comunión con Dios, pero posicionalmente tú has sido justificado, y la paga de tu pecado no está sobre tu cabeza. Al contrario de en el primer pacto, si Israel no hubiera hecho como Israel no tiene a Jesucristo, su pecado no puede estar sobre Jesucristo, porque nunca lo recibió. Entonces todavía están bajo el primer pacto, y el mundo entero está bajo el primer pacto. Cuando tú te mueves al segundo pacto, que es de Jesucristo, entonces todas las maldiciones que están en Deuteronomio, que están en Génesis, no tienen poder sobre ti. Es por eso que cuando los apóstoles, cuando personas nuevas que no conocen a Jesucristo vienen a su conocimiento y dejan de estar en el pacto antiguo, si están enfermos, muchas veces son sanados. ¿Por qué? Porque estaban bajo una maldición. La maldición natural, según en la rama de la apologética también, que es el mal. Puedes mirar algunos de mis videos acerca del mal, y vas a ver que la maldición de la tierra que cayó en Génesis capítulo 3, por causa de esta maldición hay muchas enfermedades. Entonces cuando tú pasas al nuevo pacto,
aquella maldición que estaba sobre de ti es quitada. ¿Por qué? Porque fue puesta en la cruz del Calvario. Por eso dice Isaías 55, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Es por eso que cuando a veces predicamos a nuevas personas y vienen a Jesucristo y entran en el nuevo pacto, y si sus enfermedades eran por causa de la maldición natural que hay en la tierra, son resolvidas y son sanados. ¿Por qué? ¿Por el profeta o por el grande ministro? No, por la gracia, por el poder del pacto. No hay nadie grande. La única autoridad es las Escrituras, y no tenemos más autoridad. Todos los demás somos exactamente iguales pecadores, con vestidos de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Vamos a mirar más adelantito. Por eso dice que el que cree, dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo, dice, tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios permanece sobre él. ¿Qué es permanece? Porque no ha entrado al nuevo pacto, todavía está en el pacto antiguo. Ahora el pacto antiguo aún está vigente, no para la iglesia, porque la iglesia está sobre un pacto superior. El pacto antiguo está vigente en cuanto a condenación para el mundo y se va a ejecutar en la gran tribulación. ¿Por qué? Porque ni Israel ni el mundo han entrado al pacto de la gracia. Entonces el pacto está vigente. El primer pacto va a condenar a todo el mundo. Si tú tienes amigos que no son cristianos, este pacto, todo lo que viene en el Antiguo Testamento, cabe para ellos. Pero todos los que son cristianos, todo lo que es la condenación no puede caer, porque ya cayó sobre alguien, ya cayó sobre Cristo. Y si la sangre de Cristo es de valor delante del Padre, el Padre va a permanecer, va a dejarnos permanecer en Él, de manera que no seamos juzgados con el mundo. Esto ahora, a los que estudian las Escrituras, los que son pastores, las personas que son maestros, deben de tener mucho cuidado en traer condenación a la iglesia cuando leen las Escrituras en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque por ejemplo, en Ezequiel, donde dice que prediques y que si ellos te escuchan, has salvado tu sangre, tu cabeza, pero si no escuchan o si no lo haces, Dios va a demandar su sangre de ellos en ti. ¿Cómo va a hacer eso Dios si Cristo ya pagó por ti? Entonces ahora, pero la gente, vamos a mirar que Ezequiel estaba en el antiguo pacto. Ezequiel no tenía un Jesucristo que respondiera por él. Entonces no podemos traer maldiciones a la iglesia por la cual Jesucristo ya pagó. Tenemos que tener mucho cuidado cuando hagamos esto, cuando expliquemos. El Antiguo Testamento se puede dividir en cuatro grupos mayores. El primero es el civil, cultural, religioso y ritual, y tenemos que tener cuidado cómo interpretamos cada uno de esos. El civil viene siendo el trato hacia las personas, el trato social. El cultural viene siendo las tradiciones o costumbres judías y los idiomas. Religioso, las fiestas y el judaísmo. Ritual, el sistema sacrificial. Así es de que todas esas no aplican a la iglesia el día de hoy, pero sí aplican en un aspecto más grande, siguiendo la moral, siguiendo lo que viene siendo la naturaleza de Dios. Entonces, claro que podemos aplicar y tenemos que aplicar el Antiguo Testamento, pero solamente en una forma ancha, mirando lo que son los valores de Dios y la naturaleza de Dios, y a través de la naturaleza de Dios y entendiendo cómo fue lo que aconteció y por qué motivo aconteció, antes de traer juicio al Nuevo Testamento. Podemos mirar los juicios en el Nuevo Testamento, pero lo que les estoy hablando no requiere de 5 minutos, requiere bastante. Así es de que si tienen preguntas pueden escribirlas. Suscríbanse al canal, a la página. Si quieren saber un poco más acerca de esto o tienen dudas, simplemente lo pueden mandar por comentarios. Que estén bien y que Dios les bendiga.